Buenas noches, estimada. Chicos, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas, demos 2 minutitos y empezamos, ¿sí? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, chicos, vamos a empezar. Los que estamos. Solo de un minutito tomo lista. Ya. Julia Álvarez, ¿no está? Carolina Armijos, tampoco está. Mejor vamos viendo quién está. Carolina Armijos, ¿está? Ah, le veo conectada, pero no me responde. No sé si me escucha, Carolina. Bueno, sigamos. No responden. Natalia Ucapiña me dijo que estaba aquí. Presente, profe. No, Carolina. creo que mis auriculares están mal. Ah, sí, sí, porque no se le escucha. Sí. Emilia Ávila, Profe, buenas noches. buenas noches. Elsa Delgado, ¿no está? ¿Ya? Andrea Mendoza,
Presente, profe. Buenas. Blanca Quispi. Presente, profe. Buenas. David Urgiles. Presente, profe. Buenas. Verónica Valencia. No está. Y Hans dijo que le justifique. Ya. A ver, chicos. Buenas noches, profe. Disculpe, acabo de llegar. Ya, deme un segundito porque estaba cerrando la lista justo ahorita. Elsa, ya. Listo. Gracias, profe. Ya. Profe, también Gabriela Álvarez, recién llegué. Disculpe, chicas. A ver. Ya, Gabriel. ¿Alguien más? ¿No? No, empezamos. Profe, buenas noches. Ahorita ingreso yo. ¿Me ayuda con su nombre? No sé quién habló. Verónica Valencia. Verónica, ya. ¿Alguien más que haya llegado ahorita? ¿Nadie más? Ok, ¿ya? Ya, chicos, les voy a compartir pantalla y me avisan. Me avisan cuando miran, ¿sí? Se está viendo, profe. ¿Ya? ¿Sí? Ya. A ver, chicos, esta clase ya es la última, teórica y tediosa realmente, porque teníamos que saber los artículos. En esta vemos deducibles y no deducibles que estábamos viendo. Sí les pido un poquito más de atención, porque porque les voy a mandar el viernes ejercicios para que le podamos identificar. Y en base a esos ejercicios vamos a hacer la siguiente clase, el cálculo ya del impuesto a la renta y la base y la conciliación tributaria. ¿Sí? Entonces, cualquier duda, por favor, me pregunta, sin problema. Igual, los ejercicios que hagamos el día viernes los vamos a corregir en la siguiente clase, que es el día martes, y lo vamos a hacer conjuntamente, ¿sí? En la clase con el tema del cálculo, pero sí es necesario que lo hagan, si es calificado, porque hemos pasado como 3 clases repitiendo estos artículos y viendo los casos, entonces sí va a ser valorado esa parte, ¿sí? Continuamos. En la clase anterior habíamos visto el tema de las depreciaciones, ¿sí? Que es un gasto deducible. No voy a leer todas las guías por temas de tiempo, chicos. Voy a leer fracciones nada más de lo más importante para que vayamos entendiendo, ¿sí? Así es que me preguntan nomás, como les digo. Vimos la otra clase que este es un gasto deducible, ¿no es cierto? Y se deprecia los activos fijos de acuerdo al porcentaje que tenemos en pantalla. Hicimos un ejemplo en la anterior clase, entonces pasamos, ¿verdad? Ya, ¿qué otro gasto teníamos depreciable? La amortización de pérdidas conforme a al artículo 11 de la ley, ¿sí? De manera breve, cuando nosotros tenemos pérdidas en la compañía, las podemos amortizar en 5 años, ¿sí? Aquí dice, la amortización de rubros de acuerdo a la técnica contable debe ser reconocida como activos para ser amortizados. El plazo se realizará en un plazo no menor de 5 años. ¿Sí? Es decir, hasta 5 años podemos amortizar pérdidas que hemos tenido en la compañía con las utilidades que vamos generando. ¿Ya? Seguimos. Ya, tenemos el tema, el artículo 14 que habla de las amortizaciones y depreciaciones de actividad petrolera. Igual nos establece una formulación, ¿sí? Para el periodo de producción y preproducción, ¿sí? Como vemos aquí en el artículo, de este no vamos a ahondar, ¿sí? Pero igual es importante que lo tengan. También les voy a pedir que terminemos la tabla, yo ya la tengo hecha acá de todo lo que hemos visto y vamos viendo. Yo tengo aquí la de artículos, entonces necesito esto para que ustedes tengan aquí. Como les digo, yo la apoyo siempre y consulten. Entonces, eso también les voy a pedir para la siguiente clase, que tengan ustedes hecho y seguimos avanzando, ¿no es cierto? Vamos a otro gasto Profe. deducible. Dígame. Usted nos ofreció que nos iba a pasar ese Excel.
Sí, yo le paso, yo les cargo, pero la siguiente clase, porque sí necesito, yo les puedo cargar la parte de los ingresos y los gastos. Ahorita estamos viendo el tema de los gastos deducibles. Sí, no hay problema, yo les voy a cargar igual al final. Sí, profe, porfa. Sí, sí, aquí yo tengo el resumen, tranquilos. Muchas gracias. Ya, a ver, ya me perdí en que estaba, ya. ¿Qué otro gasto tenemos deducible para una sociedad? Los sueldos y salarios, ¿no es cierto? Sueldos y salarios, los beneficios sociales, la participación de trabajadores en utilidades, las indemnizaciones y las bonificaciones legales y erogaciones impuestas por el Código de Trabajo. Erogaciones, es decir, todo pago financiero que hagamos a los empleados, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Dice, las remuneraciones en general y beneficios sociales reconocidos en un determinado ejercicio económico solo van a deducirse sobre la parte respecto a la cual el contribuyente haya cumplido con las obligaciones legales para el seguro social obligatorio. Por ejemplo, si yo termino el año, voy a hacer la declaración de impuesto a la renta en abril y resulta que yo estoy debiendo la nómina del IES. ¿Es deducible o no es deducible, Andrea? ¿Qué dice usted? No sería deducible, profe. No es cierto que no es deducible, porque aquí dice, por ley dice que sí es deducible siempre y cuando yo cumpla las obligaciones. Aquí dice, está con rojo, sus obligaciones legales para el seguro social. Si es que yo debo planillas y no he pagado y voy a hacer mi declaración y le pongo como un gasto deducible sin haber pagado las obligaciones que yo tengo con el seguro social, se convierte en un gasto no deducible. ¿Ya? ¿Qué más dice aquí? Dice, si la indemnización es consecuencia a falta de pago de remuneraciones o beneficios sociales, solo se podrá deducir en caso sobre tales remuneraciones o beneficios que se haya pagado al IES, ¿no es cierto? Justamente lo que les digo, o sea, solo la proporción pagada es la que se puede deducir. Pero como eso no nos va a pasar a nosotros porque tenemos que pagar de acuerdo a la ley, entonces, ¿qué vamos a tener? Que es un gasto deducible, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Aquí hay un beneficio extra y dice que las deducciones que corresponden a remuneraciones y beneficios sociales por discapacitados o trabajadores que tengan cónyuges o hijos con discapacidad dependientes de ellos tienen una deducibilidad del 150% adicional. Por ejemplo, ustedes tienen, claro que hay que considerar que las empresas tienen un mínimo de trabajadores para funcionar que sean discapacitados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si el mínimo es 7 y yo tengo 10? Yo pago, tengo el beneficio solo por esos dos adicionales, ¿sí? Es decir, el sueldo de estas dos personas son $2,000. ¿Cuánto yo tendré, David, de deducibilidad? Ahí. ¿Cuánto dijo el monto? Sí, vamos al ejemplo. Son 7 personas obligatorias para que tenga mi empresa, ¿no es cierto?, de discapacitados, pero yo tengo contratado 10, ¿ya? Entonces dice que tenemos el beneficio para los discapacitados, este excedente, estos dos, y estos dos ganan $2,000. ¿Cuánto es el gasto deducible aquí? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Puede Ejem- repetir, por favor? sí, verán, vamos a ver ejemplos me voy a poner aquí, deducibilidad, ¿no es cierto?, en discapacitados. Vamos graficando, ¿no es cierto? Discapacitados. ¿Ya? Digamos que la nómina, ¿no es cierto? Usted tiene su nómina de 50 empleados y por los 50 le obliga la ley a 7 que sean discapacitados. Pongamos esto acá como obligatoriedad. Y aquí tenemos empleados, ¿verdad? Y decimos que tenemos 9 empleados discapacitados. Entonces yo digo, ¿cuántos
¿Cuánto será el gasto deducible? Vamos a Sería de los dos que tendríamos. de los dos, ya. ¿Y cuál es el valor? Si yo digo que, ¿no es cierto? De estos 7, los dos, pongamos acá al ladito, los dos ganan $2,000. ¿Cuánto es el gasto deducible para yo aplicar? Si dice que es el 150% más adicional. ¿Cuánto es el 150% adicional de 2,000? 3,000, profe. No. 5.000. 5.000. Ya, entonces yo tendría 2,000 por 1.5, 3,000, ese es el adicional. ¿Y cuánto es mi gasto deducible? 2.000. 2,000. La suma de los dos. Esto y Ah, este es perdón. el beneficio adicional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por ser discapacitados. Y el beneficio es solo sobre los excedentes, ¿no es cierto? Porque la ley me obliga a tener 7 por el número de empleados que tengo en nómina. Ese es un ejemplo, ¿no? ¿A qué más? Profe, Diga. pero el 150% de 2.000 no es 5.000. Es 3,000. Es 3,000. En total, yo tengo un gasto deducible de 5,000. Sí tengo 5,000, pero de esta manera, esto por la normalidad, ¿no es cierto? Por el tema del sueldo. Y los 3,000 porque es el beneficio adicional. Entonces, el gasto deducible sí es 5,000. ¿Ya? Profe, gracias. Ya. Entonces, ese como ejemplo. Sigamos. Vamos a ver. Ya. ¿Qué más dice? La deducción adicional no será aplicable en caso de contratación de trabajadores que hayan sido dependientes del mismo empleador, de parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad. Estamos hablando siempre de partes relacionadas. Sepan que en la norma todo beneficio que normalmente se da y si aplica para una parte relacionada, pues queda por fuera, digamos, de esta deducibilidad o de este beneficio, ¿no? Entonces aquí dice excepto eso. Es decir, si el discapacitado que usted contrató fue su hermano, ¿sí? O está dentro del 4º grado de consanguinidad. Familiar suyo no aplica ese beneficio, ¿ya? Seguimos, a ver, ¿qué más tenemos aquí? A ver, esto está en ley y esto está en reglamento, ¿sí? Aquí ya está un poquito más detallado, ya no lo vamos a volver a repetir porque habla de lo mismo, ¿no? Remuneraciones y beneficios sociales, ¿sí? ¿Qué más vimos aquí? Ya hablamos de los gastos de movilización, que también son deducibles, ¿sí? Sigamos con este. A ver, ¿qué más? El 10. Dice, las sumas de las empresas de seguros y reaseguros, las sumas de las empresas de seguros y reaseguros aquí me falta, que se destinen a formar parte de las reservas matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgo o similares. ¿A qué hace referencia esta? A lo mejor no es la normalidad de una empresa porque no trabajan en una empresa de seguros, pero las aseguradoras y reaseguradoras registran un gasto de reserva, ¿sí? Es decir, es una proyección matemática en cuanto a un riesgo que pueden sufrir, ¿sí? Digamos, yo tengo asegurado por maquinaria o incendio $2,000,000, ¿no es cierto? Hacen el cálculo, ¿sí? Y el riesgo puede ser que le digo 500,000, ¿ya? Entonces, de estos 2,000,000 registran un gasto por reserva de 500,000. Entonces, esas reservas que están calculadas matemáticamente por un actuarial y un profesional, ¿sí? Porque no son así nomás, esas son deducibles. ¿Sí? A eso se refiere con las sumas de empresas de seguros y reaseguros. ¿Qué más también es deducible? Dice que es deducible las provisiones de créditos incobrables originados en operaciones del giro del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales, ¿sí? Que se encuentran pendientes de la recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder el 10% de la cartera total, ¿sí? Esto es de manera comercial, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Que las provisiones normalmente son del 1% y
comercialmente, pongamos aquí un ejemplo. Provisiones de incobrables, ¿no es cierto? Normalmente es el 1% de la cartera, ¿sí? Y no excede el 10%. Ejemplo, si mi cartera es $5,000, pongamos $5,000, ¿no es cierto? ¿Cuánto será la provisión? Pongamos 50,000. Ya. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la provisión en la normalidad de un crédito comercial? 500. 5,000. 500, Ujú. perdón. Sí, porque es el Ah, 1 por... 500 de 50. Ajá. Entonces, este por el 1%. Son 500, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa si yo, o por política, digo, no, la empresa va a provisionar el 2%? ¿Sí? Porque es una cartera de riesgo, porque, bueno, establece varios criterios y a nivel de política establece un 2%. Y la provisión es de un 2%. Ya. En el primer caso, vamos a poner el gasto deducible y el gasto no deducible. ¿Ya? En la provisión del 1%, ¿cuánto es deducible? 500. ¿Los 500? No, bueno, Sí, está bien, David, los 500. ¿Sí? Y gasto no deducible, 0. Y acá ¿cuánto será deducible? Acá es solo 500. ¿Por qué? Porque por norma dice que es del 1% y aquí yo estoy provisionando el 2%, ¿no es cierto? Entonces aquí la deducibilidad ¿de cuánto es? Es de 500. Y yo puedo provisionar el 2% porque al final es política de mi empresa, ¿no es cierto? No pasa nada. Pero simplemente esos 500 que yo provisiono se convierten en un gasto no deducible. ¿Sí? Ya, entonces, el rato que yo haga la conciliación tributaria, voy a tener que sumar estos 500, porque no se consideran, no me van a restar mi base imponible para pagar impuestos, me van a sumar, ¿ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Las provisiones de créditos incobrables, dice normalmente, en un ejercicio impositivo son del 1%, ¿sí? Y dice que no deben exceder el 10% de la cartera. ¿Sí? También, ¿en qué sentido? Ya, si esta provisión fuera más del 10% de la cartera, dice que no son deducibles. ¿Qué más dice aquí? Dice, también hablamos de provisiones relacionadas con instituciones financieras. Ahí ya es un poquito diferente, ¿no? Cuando hablamos de provisiones de instituciones financieras, estas están reguladas por la Junta Política de Regulación Financiera. Por ejemplo, las empresas de seguros, los bancos tienen una tabla de provisión, ¿sí? Y entendamos que si es que salimos del porcentaje de la tabla asignada en norma, esa fracción no va a ser deducible. Nada más, para que no nos confundamos. Si la norma dice que el porcentaje es 1%, 10%, 5%, entonces ese valor es el que va a ser deducible. Si provisionamos adicional a lo que dice la norma, entonces eso se considera como no deducible. ¿Ya? Disculpe, Seguimos. profe, una pregunta. Claro. O sea, siempre va a ser para la cartera el 1%. Sí, Siempre. o Así sea, la empresa provisione el 5%, el 6%, el 8%, sí, siempre va a ser el 1% para sí. hacerle deducible. Ajá, exacto, pero aquí dice sin que la provisión acumulada pueda exceder el 10%. Entonces, a lo que yo haré es que a fin de año calcularé que lo que se acumuló, porque la provisión es mensual, ¿no es cierto? Entonces, si yo mensualmente, después de los 12 meses, determino el valor, yo le haré el cálculo y diré cuánto representa en función a mi cartera. ¿Y qué me dice en norma? Que no debe exceder el 10%.
Normalmente esta es la provisión, 1%, ¿sí? Entonces me dice que no puede exceder al 10% de la cartera total. Sí, si mi provisión, vamos, regresemos nuevamente al ejemplo. Ya digamos, el 10% de la cartera, ¿cuánto es? 10%. 5.000. Ya, ay. 5.000, ya. Y digamos que esta provisión acumulada, ¿cuánto es la provisión acumulada? Si hacemos cada mes esto, son 500 por 12, son 6.000. Entonces, nuevamente volviendo aquí, ¿cuánto es deducible, Elsa, y cuánto no? A ver, sería solo, profe, solo Solo los lo 5.000. correcto, ¿no es cierto? Entonces aquí yo le tengo que registrar como no deducible la diferencia, 5.000. porque me dice en norma que no debe exceder el 10% de la cartera acumulada, ¿ya? Entonces aquí mucho más, y eso aquí estableciéndole el 1, ¿no es cierto? Si aquí yo establezco el 2 o establezco más, pues la diferencia va a ser no deducible, ¿sí? Ya, Esto para un crédito comercial. De ahí instituciones financieras, de seguros y de otro tipo tienen otras tablas siempre y rangos diferentes de mora y de créditos para provisión. Entonces, lo que esté por norma será deducible. Lo que sale de la norma es no deducible. ¿Ya? Ya. En créditos incobrables. Ya, bueno, justamente lo que acabamos de hablar, sí, aquí nada más nos dice qué parte, que es cubierta cuando, por ejemplo, los créditos se vuelven incobrables y enviamos a la pérdida esto, sí, esta parte es deducible y se va al gasto, la parte que no está cubierta por la provisión, ¿no es cierto? No es que si es que se vuelve incobrable y mandamos un valor mayor al gasto, va a ser todo deducible. Es deducible la parte que no está registrada con la provisión. Por ejemplo, volvamos a la cartera. Si de esta cartera yo tenía provisionada un 70%, sí, hablamos que la cartera, esto por el 70% es 3.500, entonces la diferencia de 50 menos 3.500, 35.000. eso es 15.000, ¿no es cierto? Entonces, este va a ir a la pérdida, ¿ya? Y esto sí es gasto deducible, porque se considera la diferencia nada más, porque este 70% está provisionado y ya mandamos en el mes que correspondió, sí, al gasto, ¿ya? Uy, se me borró. Ah, es que quiere. Le cambié, dejémoslo así, ¿ya? Ya. Entonces aquí también me aclara, para hacer un crédito incobrable, me dice qué condiciones debe tener, ¿no es cierto? Y son las que me detalla aquí. Si no las vamos a leer, igual yo el material les subo. Ustedes cuando, como este temario es muy ambicioso, chicos, y realmente nos está quedando cortísimo el tiempo, sí les recomiendo que lo lean. Es necesario que siempre estén al día con el tema de artículos, entonces cuando tengan más tiempito, lean todas las guías que les estoy poniendo. Por el tema de tiempo yo me voy a ir saltando, ¿no? Porque como que nos hemos ido demorando un poquito. ¿Ya? Entonces, de los créditos incobrables, ¿qué más tenemos deducibilidad? Sí, dice el impuesto a la renta, los aportes personales del seguro social obligatorio o privado que asume el empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboren bajo él como relación de dependencia cuando su contrato haya sido bajo ingreso de salario neto, es decir, bajo ingreso mínimo, ¿sí? ¿Qué es lo que paga el empleador? El empleador paga el 12-15, ¿no es cierto? Y al empleado se le descuenta el IES el 935, ¿verdad? Entonces es un gasto que el empleador nos descuenta y nos da pagando al IES, ¿verdad? Pero no es un gasto que él asume. Entonces aquí dice que sí será deducible cuando él asuma
por el sistema de ingreso de salario neto. ¿Se acuerdan? El salario neto era el líquido cuando nosotros ya pagamos, es el sueldo menos todas las deducciones de ley. Entonces dice que cuando él asuma, esta parte sí será deducible. Estos aportes personales. Recuerden que el empleador paga el aporte patronal nada más y que el personal lo pagamos nosotros. ¿Ya? ¿Qué más me dice aquí? Dice, los empleadores tendrán una deducción adicional al 100% por los gastos de seguros médicos o medicina prepagada contratados a favor de los trabajadores, siempre que la cobertura sea para la totalidad de los trabajadores, sin perjuicio de que sea o no por salario neto, ¿sí? Y que la contratación sea con empresas domiciliadas en el país, con las excepciones limitantes y condiciones establecidas en el reglamento. Que dice que aparte de esto, dice que también se van a deducir los gastos por seguros médicos. No todas las empresas ofrecen este beneficio, pero hay empresas que sí los dan. Pero dice que se van a deducir al 100% siempre que el beneficio sea para toda la nómina. No quiere decir que, por ejemplo, ofrecemos seguro médico solo a los gerentes o solo a los directores, ¿ya? Tiene que ser para todos los empleados y ahí sí es deducible al 100%. A esto se refiere. Y obviamente que el servicio sea contratado con una empresa que esté domiciliada en el país. ¿Qué otro gasto también se convierte en deducible? Si los gastos devengados o pendientes al pago del cierre exclusivamente identificados en el giro del negocio, ¿sí? ¿Qué más? Dice, las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, funcionarios, empleados y trabajadores, siempre que se haya efectuado la respectiva retención en la fuente sobre la totalidad de las erogaciones. Cuando hablamos de erogaciones, sabemos qué es, chicos. ¿Tenemos claro qué es la palabra erogaciones? ¿Quién me puede comentar? ¿No? ¿Sí? Es una salida financiera, ¿no? Entonces aquí dice erogaciones en especie, ¿sí? O servicios a favor de directivos funcionarios. Entonces, me dice aquí que igual, cualquier servicio que se dé, ¿no es cierto? Siempre que tiene que tener una retención efectuada para que se dé las erogaciones. Claro, estará en función de la sociedad, ¿no? Si es que está obligada o no a retener. Y que Profe, disculpe, sería, perdón que le interrumpa, sería Claro. como desembolsos. Claro, son desembolsos financieros, ¿sí? Entonces aquí dice erogaciones en especie o servicios a favor de directivos funcionarios, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de especie, no hablamos del cash. Digamos que usted tiene una empresa de limpieza y ofrece el servicio al mismo gerente, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son salidas en especie. Y se tiene que facturar, ¿verdad? Se tiene que generar una retención, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de salidas financieras, en especie, dice aquí, en estos casos. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué otras deducciones? Aquí es un resumen de lo que ya vimos, ¿no? Depreciaciones, amortización, gastos derivados del arrendamiento de leasing también están dentro de los gastos deducibles, intereses pagados por préstamos, ¿sí? ¿Qué más? Sigamos, a ver, ¿sí? Aquí tenemos a detalle el gasto de arrendamiento por leasing, entonces dice que el saldo del precio equivalente a la vida útil restante se refiere a que de este bien, ¿sí? Considere también la depreciación y estará en función del tiempo y de la vida útil, conforme a la naturaleza técnica y contable, ¿sí? Recuerden que sí hablamos que era leasing y cómo se contrataba, ¿sí? Era el arrendamiento de un bien inmueble con una opción de compra en la última cuota. Y que este gasto sí era deducible. Eso es lo que me dice aquí, ¿sí? Que hay un tema, dice, en el caso de arrendamiento mercantil de terrenos, aquí dice, no serán deducibles los costos o gastos generados en la operación en cuanto al plazo del contrato de arrendamiento si este es inferior a 20 años, ¿ya?
¿Qué más dice? Cuando no se ejecute la opción de compra en un contrato de leasing, no será deducible la diferencia entre el valor de las cuotas pagadas y el gasto generado por la depreciación y el interés. Normalmente el leasing tiene esa opción. ¿Sí? Terminada la última cuota, puedo yo comprar. Pero también puedo decidir tomar la opción de no comprar y no quedarme con el bien. Entonces, cuando yo tomo esa opción, el gasto se convierte en no deducible. Eso es lo que me dice aquí abajo. Ya. Ya. Ojo que aquí me está hablando, me dice, no será deducible la diferencia entre el valor de la cuota pagada y el gasto generado por la depreciación e interés. ¿Sí? 20. Ya. Dice, se deducirán al 100% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta los valores por concepto de sueldos y salarios. A este ya vimos que designados. Ah, no, este es otro. Dice participación de los trabajadores en las utilidades. Ay, 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 se me fue. Perdón, chicos. Ay. Ya. En las utilidades que se efectúen a los tutores designados para la formación dual por parte de sujetos pasivos debidamente acreditados por las autoridades competentes. Sí, esto se refiere a deducciones adicionales y beneficios cuando habla de educación dual. Es decir, no sé si saben qué es una educación dual. La educación dual normalmente es la ordinaria y cuando los los estudiantes tienen acceso también a trabajar o convenios con otras empresas. Entonces, a eso le conocen como educación dual. Entonces, dice que tienen un 100% adicional al gasto en estos casos, ¿sí? En los casos de sueldos y salarios de educación dual, ¿ya? También dice, tenemos deducibles los costos y gastos por promoción y publicidad. Hay que considerar los límites que establece la ley, que dice, no podrán deducirse costos y gastos por promoción. ¿Se está moviendo esta vaina? Ahí está. Por promoción y publicidad, aquellos contribuyentes que comercialicen alimentos preparados con contenido de hiperprocesado. Es decir, si mi empresa realiza o produce estos alimentos, pues el gasto de publicidad no es deducible, ¿sí? Acá, en cambio, hay otro beneficio y me dice que el gasto, dice, se deducirá el 150% adicional, dice, de la base imponible de los gastos de publicidad, en cambio, a favor de los deportistas y programas de proyectos deportivos, ¿no es cierto? Que estén calificados por la entidad rectora competente. Por ejemplo, si Wisen está calificado para realizar estos programas a deportistas y estos proyectos, entonces todo lo que refiera a publicidad y promoción se va a deducir un 150% adicional, tal cual como hicimos acá en el ejemplo, ¿no? En el tema de sueldos y salarios, por el tema de discapacitados. El cálculo es igualito. Ya, este habla de lo mismo. Este también. Ya. ¿Qué otro gasto se considera como deducible? Los gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos, culturales, producción, obras de teatro, cinematográficos y también son premiados. Dice que tienen hasta un 150% adicional, ¿sí? Y también los gastos por aportes privados para el fomento de arte, cine e innovación y cultura. A ver, déjenme ver. Rocío, ¿estamos aquí, Rocío? Sí, profe. Ya. ¿Qué gastos tienen el 150% adicional? Ahorita acabé de mencionar. Los eventos culturales, Ya, los gastos de instituciones, ¿no es cierto? De instituciones
que tengan proyectos deportivos, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? Los culturales, me dijo. ¿Qué más? Las obras de teatro, Los que, ya, los que realicen obras de teatro, ¿no es cierto? Y cinematográficos. Y los culturales. ¿Qué más vimos? Aquí arriba también los sueldos y salarios. Por discapacidad, profe. Ajá, ¿cierto? Sueldos por, pongamos, empleados discapacitados. Ya, importante que tengan mapeado esto, porque en el tema de conciliación tributaria vamos a sumar, ¿sí? Yo en mi estado de resultados voy a ingresar solo este gasto en nómina, el tema de $2.000 de sueldo. Pero cuando hago la conciliación tributaria, ahí le voy a sumar este 50% adicional, porque es un beneficio, ¿sí? Este 150 adicional no se suma al inicio en la nómina, se suma solo los 2.000. Este es un beneficio por ley, ¿ya? Como para que tengan idea. Entonces, ya hasta ahorita llevamos 4, ¿no es cierto? Por eventos artísticos y vimos por fomento de artes y cine, ¿verdad? Entonces, denme un minutito. Ya, sigamos. ¿Qué más dice que es deducible? Dice, los sujetos pasivos que adquieren bienes o servicios a organizaciones de economía popular y solidaria, incluidos artesanos que sean parte de dicha forma u organización, que se encuentren dentro de los rangos para ser considerados como microempresas, podrán aplicar una deducción adicional hasta del 10% respecto del valor de los bienes o servicios. Las condiciones para la aplicación de este están en el reglamento. Adquirir bienes a estas microempresas nos dan una deducción adicional en el gasto del 10%. Esto dice, ¿verdad? El 25 dice, los recursos y donaciones que se destinen a carreras de pregrado y posgrado afines a las ciencias de educación entregadas a las instituciones del sector público. La suma de estos gastos será deducible del impuesto a la renta hasta un monto equivalente del 1% del ingreso gravado, ¿ya? Es decir, si yo tengo, mi empresa realiza estas donaciones, ¿sí? Destinadas solo para estas instituciones de pregrado y posgrado, ¿sí? Y dice relacionado a las ciencias de educación. Yo puedo deducir ese gasto, pero hasta el 1% de mi ingreso. Es un límite, ¿no? No puede ser mayor al 1% del ingreso que yo tenga. A eso se refiere. Al lado de acá, este está en el artículo 25, en el 25 de la norma, en el 10.25, ¿no? Acuérdense, estábamos acá. Estábamos en el 10.25, ¿no? Y este acá es el reglamento, está en el 20. Aquí tenemos el detalle completito. Como les digo, vamos a irle pasando para que no nos queda mucho tiempito. Aquí tenemos igual el detalle y el desglose, no lo voy a leer. Igual aquí me dice, aquí me especifica, ¿no? El caso de donaciones, en el caso de desembolsos en efectivo, ¿sí? ¿Cómo se aplica? Ya, vamos con el 26. Dice, se puede deducir el 100% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta, las donaciones de inversiones y patrocinios que se destinen a programas de fondos de inversión de proyectos preventivos, protección, conservación y bioemprendimientos, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ir haciendo nuestra polla y decir, aquí hay deducibilidad del 150 y tenemos también deducibilidad del 100, ¿no es cierto? Entonces dice, los gastos que se destinen, ¿no es cierto? Son proyectos, vamos a poner proyectos de bioemprendimientos, pongámosle así nomás.
Ya, ese tienen, en cambio tienen el 100, no tienen el 150, ¿no? Ya, dice, restauración y preparación ambiental calificados por la Autoridad Ambiental Nacional a quien se designe, ¿no? Y aquí también nos ponen un tope y nos dice que no supere el 10% de los ingresos brutos, ¿ya? Entonces, este de aquí, vamos a ponerle aquí límite, ¿no es cierto? Y este es hasta el 10% de los ingresos brutos, ¿ya? Vamos a poniendo, el de acá era el 10%. No, pero este no es un doble. Dejemos de acá, ¿ya? Sigamos. Este también, ya. Entonces, ahí terminamos con la mayoría de deducciones regulares, ¿sí? Vamos con otras deducciones. Sí, dentro de otras deducciones tenemos los servicios prestados a terceros que sean utilizados con el propósito de obtener y mantener y mejorar los ingresos del negocio. O sea, todo lo relacionado con la actividad ordinaria que hacemos, ¿verdad? Dentro de estos, puede ser para mejorar ya sea mis ingresos ordinarios o mis ingresos no exentos, ¿sí? O los no grabados como les conocemos. Estos servicios pueden ser igual por honorarios, comisiones, comunicaciones, energía, luz, todo eso se considera deducible y arrendamientos, ¿no es cierto? De igual manera, ¿qué más me dice que es deducible? Suministros y materiales, ¿verdad? De todo tipo. ¿Qué más? Las reparaciones y los mantenimientos. Sí, aquí no tenemos ninguna consideración para que no sea deducible. Y los gastos de instalación, organización y similares. ¿Sí? Aquí hay un tema nada más. Dice, los valores totales incurridos en el año mencionados en este numeral no podrán superar el 5% de la base imponible del impuesto a la renta, más el valor de dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se encuentren en ciclo preoperatorio del negocio, este porcentaje corresponde al 2% de los activos. Entonces, ¿qué son estos gastos, chicos? ¿Son o no gastos generales? Los servicios, los suministros, las reparaciones. ¿Recuerdan que hablábamos de costos y gastos? Estos no son costos, estos son gastos, ¿cierto? ¿Y cuál es el porcentaje más alto de una compañía? Los costos, no los gastos, ¿sí? Acá creo que, como ustedes decíamos, un mini estado de resultados. Y decíamos incluso que si es que yo veo que aquí la empresa en el tema de, si yo veo que la empresa en el tema de costos tiene un monto más elevado que en el tema, perdón, en el tema de gastos tiene un monto más elevado que en el tema de costos, aquí yo ya voy a tener un problema, ¿sí? Porque normalmente los costos que están dentro de la actividad que me genera el ingreso deben ser más altos. Entonces, si yo aquí tengo un monto más alto en gastos, ya tengo un problema de manejo en la empresa. Entonces, aquí también me limita en el tema tributario y me dice que estos gastos que yo voy a deducir por todos estos conceptos no pueden superar el 5% de mi base imponible. ¿Cuál es la base imponible, Elsa? Normalmente, de una sociedad. ¿Qué dice usted? ¿Se acuerdan? Aquí teníamos la base imponible. Ve, natural, esta es la base imponible. ¿No es cierto? Era ingresos menos gastos, menos costos y gastos deducibles, más costos no deducibles, ¿no es cierto? Ya, entonces de esta base de aquí, yo calcularé el 5% y determinaré si es que ese gasto excede o no excede. Y si es que excede, pues lo mismo que hacemos acá, ¿no? La parte que excede se convierte en no deducible. ¿Sí? No sé si ahí sí se entendió esta parte. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió este? Chicos, con confianza, no importa. Profe, ¿puedes repetir? Esa parte yo no la entendí. Usted, Ya, a lo que de los gastos deducibles. ya, otras deducciones, ¿no es cierto?
y me dice que aquí tiene un límite. Aquí tenemos gastos varios. Y yo les decía que estos gastos varios de luz, de suministros de oficina, digo, ¿son o no son como gastos generales? Sí son, ¿sí? Son gastos, no son costos de la empresa, son gastos, ¿sí? Entonces aquí lo único que me dice es que todo esto es deducible, todo lo que sea para la actividad y el negocio es deducible, pero me pone un límite y me dice que no pueden superar el 5% de la base imponible, ¿ya? Entonces aquí me dicen, dice, otras deducciones, pongamos los gastos varios, ¿sí? Entonces me dice aquí, ¿cuál es el límite? El 5%, el límite es el 5% de la base imponible. Yo les preguntaba a Elsa y decía, ¿cuál es la base imponible en un negocio, en una sociedad? Porque como estamos hablando de sociedades, no de personas naturales. Entonces, digo, recuerdan que en una de las clases anteriores yo les dije qué es la base imponible de personas naturales y qué es la base imponible de sociedades, ¿sí? Entonces, en sociedades tenemos ingresos grabados, ingresos exentos, gastos deducibles, no deducibles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es justo lo que estamos haciendo ahora. Entonces, y es lo que vamos a hacer la siguiente clase, en el ejercicio. Entonces, la base imponible es igual a esto. Van a ser los ingresos menos los, aquí pongamos costos, porque me falta costos, menos gastos deducibles, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de aquí, en el tema de la conciliación tributaria, pongámosle así, más, menos, espérenme, si pongo el signo mal. Más menos conciliación tributaria. Dentro de la conciliación tributaria, ¿qué están? Los gastos deducibles y los no deducibles. ¿Sí? Les voy a mostrar un ejemplo. Este es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Esta es una conciliación tributaria. ¿Sí? La conciliación tributaria nace con la utilidad. ¿Ya? Y a esta conciliación, a esta utilidad que yo saqué de un estado de resultados, porque aquí está, este es un tipo de estado de resultados, proyectado como un formulario, porque este es el formulario de la renta, ¿no? Ustedes saben que cuando llenamos el formulario del impuesto a la renta, lo que replicamos aquí es el estado de resultados y el estado de situación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos todo el detalle de un estado de resultados, ¿sí? Por temas didácticos les puse la plantilla así para que sea más fácil cuando ya vayamos a hacer el formulario. Entonces aquí tenemos el tema de utilidad del ejercicio que reportamos en el formulario, ¿ya? Entonces, no es que yo cerré con esta utilidad en el estado de resultados. Para yo declarar impuestos, tengo que hacer una conciliación. La conciliación está acá. Empiezo con esta utilidad y de aquí voy sumando a esta utilidad. Yo le sumo y le resto los gastos deducibles y no deducibles, y los ingresos exentos y los no exentos. ¿Sí? En cada caso que hemos ido viendo en cada artículo, aquí tengo un ejemplo para cada caso que vamos a ver. Es el que les voy a cargar parte de los ejemplos, ¿sí? Porque es nada más de identificar. Por ejemplo, facilito, les pongo el 1. Tiene una póliza de acumulación en una institución financiera mayor a un año que generó 300,000 de ingresos. La póliza será contratada desde el 2023 a diciembre del mismo año, ¿no es cierto? Ya, generó 30,000 de ingresos. Ya, ¿este rendimiento financiero o este ingreso es exento o no exento? ¿Es grabado o no es grabado? ¿Qué dicen Porque ustedes? ¿Es el rendimiento? rendimiento Ajá. sí grabaría, porque es un rendimiento. Pero es mayor a un año. Acuérdense que, ¿dónde está? Acá está la polla. Vamos, acá me voy a los artículos y dice ingresos y teníamos exenciones. Y dentro de exenciones teníamos ingresos, rendimientos por depósito a instituciones financieras. Y estos rendimientos que eran mayores de un año no grababan. ¿Se
¿Se acuerdan que incluso yo les decía, cuando contraten una póliza de seguro, tendría que ser de seguro, perdón, de una póliza por inversión? Sí, el rendimiento financiero no les retienen el impuesto a la renta cuando es por más de un año. Cuando es menos de un año, siempre le hacen una retención del impuesto a la renta, entonces grabado, ¿sí? Y como aquí en este artículo, en el 15.1, hablábamos de que son plazos a plazo fijo, es siempre más de un año, entonces es una renta exenta, ¿sí o no? Entonces, este de aquí es un ingreso exento, ¿ya? Entonces, eso es lo que les voy a mandar de ejercicio. Así, ejemplos chiquitos de lo que ya hemos visto. Por eso es importante que tengan esto, porque esto sí les sirve de guía. ¿Qué pasa si yo no me acuerdo? Y yo digo, ya ahora no sé si era o no era. No importa, yo aquí me anoté la polla y dije, rendimientos financieros, artículo 15.5, me voy a la ley, al artículo 15.5. ¿Qué decía la ley? Decía que, porque claro, aquí está el título nomás, ¿no es cierto? Y yo le soy muy honesta. Yo soy de las personas que no soy memorista. Siempre hago pollas, pero es preferible, como yo les dije, yo no necesito saberme la norma al pie de la letra, pero sí necesito saber dónde encuentro y dónde ubicar a qué se está refiriendo. Si yo tengo el artículo y sé en dónde puedo ir a buscar, me voy a la norma y leo, releo y me dice, ah, no, entonces no es deducible, si es deducible, es exento, no es exento, ¿ya? Entonces, por eso les pedí yo que hagamos esto, para con esto guiarnos. ¿Ya? Entonces, esos son los ejercicios que voy a cargar para este. De paso, ya les expliqué, no iba a explicarles al final de la clase, pero ya aprovecho y les explico. ¿Ya? Entonces, son algunitos con los que vamos a hacer esta conciliación. Entonces, perdón que me haya salido del tema, pero es como para explicarles por qué estamos leyendo, por qué estamos poniendo ejemplos, por qué les estoy preguntando, porque el momento que yo hago la conciliación tributaria, aquí yo sumo y resto, ¿no es cierto? Resto los ingresos que no son exentos y sumo los gastos que son no deducibles. Y así yo determino una nueva base imponible. Después de haber determinado una nueva base imponible, hago nuevamente el cálculo del 15% y del porcentaje de la renta. Acá está, por ejemplo, yo volví a calcular un 25 y aquí incluso tengo un nuevo impuesto a la renta que ya les voy en la siguiente clase o cuando ya hagamos el ejercicio ya les indico, ¿sí? Es por eso el tema de poner los ejemplos y poder identificar, ¿ya? Entonces aquí, en cuanto a las deducciones, seguíamos, ¿no? Nuestros gastos varios decían que el límite es el 5% de la base imponible. ¿Cómo sacaba la base imponible? De esta manera. Ingresos menos costos, menos gastos y más menos conciliación tributaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Continuemos de aquí, de las otras deducciones. Sí, teníamos también regalías del sector de recursos naturales no renovables para el caso de contribuyentes que mantengan contratos de exploración, explotación, transporte, recursos naturales no renovables. El límite de deducibilidad por regalías será hasta el 1%, ¿sí? De la base imponible, ¿sí? Y si están en ciclo preoperatorio, es decir, si la empresa está recién empezando a funcionar, el límite va a ser el 1% del total de activos. Esto para empresas de exploración y explotación de transporte de recursos no renovables, ¿sí? No es la normalidad, a lo mejor nunca lleguemos a trabajar en una empresa de esas o no llevemos la contabilidad, pero está en norma y hay que saberla, ¿ya? Aquí también les dejé el tema de los artículos de las empresas fantasmas. No las voy a leer, como les digo, por el tema del tiempo, pero sí les pido que le echen un ojito ustedes, ¿sí? Aquí en resumidas dice que cuando es una empresa fantasma, cuando hagan declaraciones ficticias, ¿no es cierto? Cuando determinemos que hay transacciones inexistentes, ¿sí? Cuando podamos verificar que no hay un proceso de producción y tampoco hay un proceso comercial, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí todos estos artículos de aquí tratan sobre las empresas fantasmas. Y obviamente, si es una empresa fantasma, ¿qué dicen ustedes? ¿Serán deducibles o no los gastos? No. No, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí tenemos igual sobre la empresa fantasma y, ya, esta guía también es importante, el tema de los impuestos diferidos, ¿sí?
Los impuestos diferidos para efectos tributarios permiten el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos, únicamente en los casos y condiciones que se establezcan en el reglamento. En caso de divergencias, ¿sí? Entre las normas tributarias y normas contables y financieras prevalecen siempre las tributarias, es decir, la ley. Ahora les pregunto, ¿saben qué son los impuestos diferidos? Yo aquí me armé un glosario, entonces, como para poder entender qué es un impuesto diferido, ¿no es cierto? El impuesto diferido puede ser un activo o puede ser un pasivo. ¿Qué dice que es el activo? Dice, es básicamente la cantidad de impuestos que la empresa o el individuo puede recuperar en periodos futuros, ya sea por créditos tributarios acumulados, diferencias temporales deducibles o pérdidas acumuladas relacionadas con impuestos. ¿Sí? Y por el otro lado, ¿no? El uno son derechos y el otro son obligaciones. Si hablamos de un activo son derechos y si hablamos de un pasivo son obligaciones. Y dice que son impuestos, por ejemplo, a lo mejor este año, este impuesto de aquí es no deducible, ¿verdad? ¿Sí? Porque cuando hablábamos, por ejemplo, y ya vamos a ver más allá del tema no del desahucio, sino de la jubilación patronal, cuando nosotros hacemos una provisión de una jubilación patronal de 10 años, menores a 10 años, ese gasto se convierte en no deducible, ¿sí? Pero esa diferencia puede ser temporaria y de aquí a un año o dos, cuando ya se dé el efecto de que se dé la persona jubilada y todo, ¿sí? Ese gasto puede ser deducible, pero de aquí a 2 o 3 años. A eso se tratan los impuestos diferidos. Son deducibilidades de gastos que si bien no se dan en este año, pueden darse en un futuro y existen tanto en activos como en pasivos. Eso como para tener idea qué es un impuesto diferido, ¿sí? O sea, aquí en impuestos diferidos también me explica, ¿sí? Y me dice, por ejemplo, aquí dicen pérdidas por deterioro, ¿sí? Dice, producto del ajuste realizado para alcanzar el valor neto de realización del inventario. Se serán considerados como no deducibles. ¿Qué pasa si es que un activo fue, como yo les decía, un bien, ¿no es cierto? O un inventario. En este caso de aquí dice inventario. Yo le realizamos la valoración, ¿sí? Y resulta que ya se deterioró el inventario y ya no sirve ni para fabricar, ni para vender, ni para nada. Entonces es una pérdida por deterioro, ¿verdad? Como yo estoy haciendo el deterioro de ese inventario, ¿sí? Esa pérdida es no deducible para este año, ¿sí? Pero en un futuro puede llegar a ser deducible para el siguiente año o para el año pasado, para el año que viene, diré, yo año pasado, para el año que viene. Entonces a eso se refiere con estos impuestos, pueden ser deducibles en un futuro, ¿sí? O sea, aquí me da también los casos en los que se pueden dar estos impuestos, ¿no? Me dicen pérdidas esperadas en contratos de construcción generados por la probabilidad de que los costos totales del contrato excedan los ingresos totales del mismo, ¿sí? Serán consideradas como no deducibles en el periodo en el que se registren contablemente. Sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento que se finalice el contrato y siempre y cuando dicha pérdida se produzca efectivamente, ¿sí? Como yo les decía aquí, ¿no es cierto? Nosotros en un contrato de construcción que está para 3 años, por ejemplo, determinamos, digamos, al año 2, que puede tener una pérdida y el contador o el administrador decide registrar contablemente la pérdida. Entonces, ese gasto yo le puedo registrar sin problema, pero ese gasto es no deducible. Entonces, ¿qué dice aquí? Que este impuesto me sirve si es que al año 3 veo que efectivamente me dio la pérdida, este gasto se convierte en deducible, pero en el año 3, ¿no es cierto? Entonces a eso le llamamos impuesto diferido. Este tema es medio feíto, medio parece trabalenguas el tema de impuestos y activos diferidos, pero aquí tenemos buenos ejemplos, ¿no? Entonces aquí me indica en la depreciación correspondiente al valor de activo y actualización financiera de provisión. Tenemos casos en el impuesto en el caso de deterioro de propiedad, planta y equipo, en el caso de provisiones, ¿sí? No les voy a leer todos,
Sí, porque podemos ir a un ejemplo y vamos a un caso particular y como les decía, nos vamos a la norma y lo leemos. También, ¿dónde puedes darse los impuestos diferidos? En las ganancias y pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta, ¿sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos, ¿sí? Y dice los ingresos y costos derivados también, en el caso de activos biológicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, igual estos voy a pasar, chicos. Tenemos este artículo no tiene puntitos, ¿no? Pero venía después del 28, si no estoy mal. Déjenme ver. Aquí tengo yo diferido. Sí, venía después del artículo 1026. En la norma está como entre paréntesis, puntitos, puntitos. Como para que le tengan presente. Ya. Déjenme ver, avanzamos. Ya. Aquí tenemos algo que ya hemos hablado, tampoco voy a profundizar. Y en este artículo me explica el tema de la rebaja de gastos personales, ¿no es cierto? Como ustedes saben, ya hasta cambió, ya salió desde este mes de julio. Las personas que reporten gastos personales tienen que hacer un nuevo cálculo de acuerdo a las cargas que tienen, ¿no es cierto? Sí, normalmente va a ser un porcentaje del 20% la rebaja o un 10%, de acuerdo al valor de los ingresos, ¿no es cierto? Entonces, y ahora, antes era $5,000 como base mínima, ahora sigue siendo $5,000 para quienes tienen cero carga y va subiendo el gasto de rebaja para quienes tienen más cargas, ¿no? Que tienen 1, 2, 3. Ese es nuevito el que salió. Este aplica para personas naturales, las rebajas de gastos personales no aplican en sociedades, ¿sí? Ya. Voy a hacer más grande. Aquí tenemos el tema de pérdidas, que es lo que ya les había dicho. Sí, que pueden compensar las pérdidas, ¿no es cierto? En el caso que tengamos pérdida en un periodo, se pueden compensar en los siguientes periodos. ¿Y qué me dice aquí? Pero me dice que no debe exceder el 25% de las utilidades obtenidas, ¿sí? Es decir, vamos nuevamente al ejemplo. Si yo tengo una pérdida del ejercicio, por ejemplo, pérdida, pongamos 5,000, ¿no es cierto? Entonces, esta es pérdida en el 2022. Ya, y tengo una utilidad en el 2023 de 25,000. ¿Quién me ayuda calculando? ¿Cuánto me puedo deducir? ¿Cuánto puedo compensar? Dice que no puede exceder el 25% de la utilidad. Entonces, ¿cuánto puedo compensar? Emilia, ¿qué valor es el que puedo compensar en el 2023? ¿Cuánto compensaré? 10,000. 10,000. ¿10,000 No, qué porcentaje es? espérame, déjame hacerlo. Hágale, no me eche números así nomás. 6,250, que no es más, es hasta el 25%. Correcto, ¿no? Entonces, esto es lo que yo compensaré, ¿verdad? Entonces yo puedo compensar, pongamos esto acá. Yo puedo compensar 6,000, ¿no es cierto? Si en el 2024 tengo 30,000 en ganancia, diré. Sí, igual. Yo puedo compensar hasta el 25%. ¿Sí? Entonces aquí ya llevo, ¿cuánto llevo? Llevo 13,000 y mi pérdida fue 15, ¿no es cierto? ¿Cuánto voy a compensar en el 25?
Digamos que tenga aquí 20.000 de ganancia. ¿Cuánto yo compenso aquí? 5.000. ¿Cuánto? 5.000. No. ¿Por O qué? sea, hasta llegar a los, ¿no es Correcto. cierto? Así es. Entonces, esto más esto menos, perdón, más en los 15.000, porque eran 15.000 nomás, pues, ¿se acuerdan? A pesar. Entonces, 1.250. ¿Ya? Entonces, si yo sumo esto, son 15.000, ya compensé. Y yo dice que tengo 5 años para compensar. ¿Qué pasa si llego al 6.º año y no compenso? Ya no puedo, pues, ¿no? Entonces me dice que es hasta 5 años, ¿verdad? A eso me dice aquí en la norma. ¿Ya? Sigamos. ¿Ya? En el tema de amortización, sí vimos ya, pero ¿qué me dice? A ver, dice, será deducible la amortización de los valores que debas registrar como activos de acuerdo a la técnica contable. Es similar a la depreciación, ¿no? Ya sabemos que la amortización utilizamos para intangibles, ¿no es cierto? Dice que está de acuerdo a la técnica contable, que esté dentro de los términos definidos del reglamento. ¿Qué más me dice aquí? Dice, en el caso de activos intangibles que de acuerdo a la técnica contable deban ser amortizados, deban ser amortizados. Dicha amortización se efectuará dentro de los plazos previstos en el respectivo contrato en un máximo de 20 años. Yo no puedo amortizar activos en más de 20 años, ¿no? Y si no, de acuerdo a lo que establecen los términos de la ley. No será deducible el deterioro de activos intangibles con vida útil indefinida. ¿Qué pasa? Que una marca puede durar más años, ¿no? No tiene límite. O bueno, yo no sé si una marca, creo que Coca-Cola es el vivo ejemplo. Coca-Cola es una marca de, no sé cuántos años tiene, 60, 80, no sé, pero está desde nuestros papás hasta que yo sé. Entonces, eso tiene una vida útil indefinida. Entonces, ya habré amortizado el gasto si yo compré la marca de Coca-Cola durante 20 años nomás, pues, ya el resto ya no amortizo, el resto ya se va como gasto no deducible. Sí, a esto se refiere eso. Ya, en cuanto a pagos al exterior, sí, pagos al exterior, bueno, ya eso refiere con créditos que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Hay por varios motivos que hacemos pagos al exterior. Entonces dice que son deducibles los gastos que estén relacionados con las rentas grabadas a sí mismos. Si hago un pago al exterior es porque compré, adquirí alguna obligación, algún derecho, ¿no es cierto? Y siempre tiene que estar relacionado al negocio, ¿sí? Entonces dice, ¿qué dice aquí? Dice, siempre y cuando hayan sido relacionados a las rentas grabadas y siempre que se haya efectuado una retención en la fuente. Si yo hice pago al exterior y no hice una retención, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Elsa, aquí? ¿El gasto es deducible o no deducible? No deducible. No Porque no se... deducible, ¿no es cierto? No importa que esté relacionado con el negocio. Si yo no hice la retención, es no deducible, ¿verdad? También tenemos aquí un detalle de pagos que no se efectúan retención. Así como en toda norma hay su excepción, ¿sí? Entonces, ¿qué más dice aquí? Dice, si lo pagado constituye para el beneficiario un ingreso en la fuente ecuatoriana sin perjuicio de la deducibilidad de los gastos que se mencionan a continuación, dice que no se encuentran sujetos en la retención en la fuente, así como aquellos en los que dicha retención no es procedente de conformidad con lo dispuesto a los convenios. Como les digo, hay algunos casos en los que sí procede retención y otros en los que no procede. Pero casos en los que sí debe proceder y no se retiene son no deducibles. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Serán deducibles y están sujetos al impuesto a la renta en Ecuador si se someten a la retención por pagos en el exterior. Normalmente, ¿cuáles son los casos? Pagos por importaciones, pagos originados en financiamientos externos con instituciones del exterior, dice establecidas como tales, no financieras especificadas, calificadas por entes de control correspondiente en el Ecuador, así como los intereses de los créditos externos conferidos de gobierno a gobierno, ¿sí? Estos casos de intereses no podrán exceder las tasas de interés máximas referenciales. Otra cosa, ¿no? Si yo hago un crédito
¿sí? Y la tasa máxima referencial que me establece el Banco Central es del 20%, por ponerles un ejemplo, ¿ya? Y el crédito yo lo hago por el 25%, pues es deducible solo los intereses hasta la proporción del 20%. Los intereses calculados por ese excedente de ese 5% no son deducibles. Aquí dice, en estos casos, los intereses no podrán exceder a las tasas de interés máximas referenciales fijadas por la Junta Política de Regulación Financiera que establece el registro del crédito y su innovación. Ya. Entonces hay que tener presente eso, ¿no? Dice, en los casos de intereses pagados al exterior no contemplados en el inciso anterior, se deberá realizar la retención en la fuente equivalente a la tarifa general del impuesto a la renta de sociedades. ¿Cuál es la tarifa del impuesto a la renta de sociedades, chicos? Caroline. Dice que si no cumple con lo de arriba. Ay, denme un minutito, chicos, se me apaga la compu. Un minutito, un minutito. Ya, perdón. Ahora sí, seguía. Digo que en el caso que no se cumpla la parte de arriba, dice que se deberá realizar una retención en la fuente equivalente a la tarifa de la renta de sociedades. ¿Cuál es la tarifa de la renta de sociedades, Carolina? ¿Sabemos? Espere, profe, porque tenía eso por ahí. El 25%. Acuérdense que para personas naturales tenemos una tabla que llega hasta el 35-37. Y para sociedades, el 25%. Siempre. ¿Sí? Este porcentaje del 25% cambia de acuerdo a la composición societaria de la empresa. Si la empresa, por ejemplo, aquí, igual vamos a ver la siguiente clase, eso. Tengo aquí un ejemplo de composición societaria, les estoy mostrando. Normalmente es un 25%, pero en este caso me va a cambiar la tarifa a un 25,9%, porque aquí tiene varios accionistas y tiene algunos que son de paraísos fiscales, y en el paraíso fiscal rige otro porcentaje. Entonces aquí hay que hacer una serie de multiplicación y determinar una tarifa. Solo en ese caso me va a cambiar la composición, la tarifa, pero por la composición societaria. Pero si la normalidad de la sociedad es ecuatoriana o son residentes de aquí en el Ecuador y no están en paraísos fiscales y todo, la tarifa normal a cobrar va a ser el 25%. ¿Sí? Más atrás tenemos, pero ya me anticipo, les voy diciendo, las únicas empresas que tienen una tarifa reducida de 3 puntos son las pequeñas empresas y las microempresas. Entonces, de esas, ¿cuánto van a tributar en el impuesto a la renta? Un 22%. ¿Ya? Chicos, me había olvidado, hoy vamos a tener clases solo hasta las 9:30, ¿sí? Porque por temas de viaje yo tengo que salir. Me excuso y les pido disculpas más bien por salirme una media hora antes, ¿sí? 9:30, tenemos como unos 15 minutitos. Antes de continuar, aprovecho y les pido un Tranquila, favor. profe. Yo estuve conversando con la coordinadora, que es Fernanda, de la carrera de contabilidad, y me decían que están haciendo revisión de pensu y avance de materia. Entonces, yo aquí les quiero pedir su colaboración, porque ya nos faltan 4 clases más, nada más. Y de aquí creo que en 1 o 2 semanas tienen la semana del estudiante y ahí creo que no hay clase. Entonces, faltan solo 4 clases. Entonces, ahí yo quiero darles unas 2 clases extras, ¿sí? Para poder cumplir con la materia también y que puedan ustedes ir con los conocimientos que necesitan. Entonces, la idea es poder recibir estas clases ya sea en viernes o ya sea en sábado, ¿sí? En la tarde,
O viernes en el horario, en vez de mandarles las tareas, tomamos las clases 2 horas, ¿sí? Entonces, creo que estamos la mayoría, creo que no estaban 2 personas hoy porque me pidieron permiso, pero quisiera más bien confirmar con ustedes eso, si habría problema de tomar clases el día viernes, que yo entiendo que también ya están organizados en el tema de trabajo y todo, pero yo quisiera tomar las Este viernes, clases. profe. No, quisiera tomar las clases el 21 y el 28, o sea, darles las clases 21 y 28. ¿Qué dice? 21 y sí, 21 y 28, porque me imagino que entre la semana tampoco pueden, deben tener clases ya el horario ocupado. ¿O cómo está su horario? ¿Y por qué no lo hacemos, profe, este viernes y el otro? Este viernes Pasa, profe, que si es que usted nos deja para el 28, ya. entonces vamos a estar acumulados con el proyecto, la verdad. Bueno, no sé, pienso yo. Ajá. Bueno, lo que la mayoría decida, yo no tengo inconveniente. Si gustan, podemos avanzar este viernes también con clase, pero, o sea, no hay problema. Si gustan, avanzamos desde este viernes. Pero sí quisiera hacer unas dos clases más con ustedes. Yo les decía 21, 28, sí, y bueno, ahí lo que vamos a recibir es clase, ¿no? Entonces, no, igual, si es que no pueden viernes, puede ser sábado. Pero díganme ustedes, ¿cuándo se les hace más fácil? Entre la semana no tienen nada libre, tienen todos Por mi los días parte, clase. por mi parte, profe, no sé qué opinan los compañeros, creo que sería viernes, no sé el resto qué opinen. Sí, Viernes, profe, de mi profe, parte sería en la también noche. sería Eh, yo, yo sí estoy temprano, yo los viernes sí estoy libre un poquito más temprano. Si ustedes quieren, podemos hacer a esta misma hora o si quieren, podemos hacer antes. Puede ser a las 6, 7. Desde las 6 mismo, tal vez. Sí, si ustedes quieren, para que no estén tan cansados en la noche, yo puedo darles desde las 6. Así mismo, 2 horas. De 6 a 8, 2 viernes. ¿Estamos de acuerdo? Yo de mi parte, profe, no hay problema. Ya. ¿Y el resto? Si no tienen problema. Ahora, no sé si empezamos desde este viernes, pueden todos, porque como no, creo que me faltan 2 personas, por eso decía yo, empecemos desde el 21 y el 28, para que ya puedan acomodarse ustedes desde la siguiente semana más bien. Ah, Chicos. no, por mi parte también Yo sí, no hay creo problema el día viernes, profe. Bueno, si es que es un poquito más de las 6, sería, pues yo trabajo hasta las 6:30, cuarto a las 7 Ah, más o ya, menos. pero ah, puede ser a las 6 o a las 7, yo no tengo problema. O las personas que lleguen más tarde se van uniendo también. Eso Sí, sí, también no hay podemos problema. hacer. Sí, sí, sí. Entonces, si es que todos estamos de acuerdo, ¿les parece? Sí, el día viernes 21 y 28 hacemos clase de 6 a 8. Ah, Ya sí, no, no desde este viernes, profe. no, 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 desde este viernes no. Como también para que se organicen y para organizarme yo también, sinceramente. Entonces, ya para tomarlas desde el 21 y el 28, ¿sí? Y este Ya. viernes les mando los ejercicios que quedé ahora, que les mostré, para poder el día martes hacer ya el ejercicio práctico de la conciliación que también les indiqué. Ya. ¿Sí? Ya, entonces igual ya les pongo en el grupo. Por favor, si faltó alguien de sus compañeros, que creo que faltaron 2 personas, igual yo pongo en el grupo. Si les consultan, que les informen para que puedan organizarse y desde la siguiente semana tomamos esos horarios, ¿ya? Y yo les agradezco, chicos, por la disposición de todos. Profe, Entonces, dígame. pero una vez más, disculpe que sea cansona. Subirá ese Excel. Ya, Es que no se eso nos va a preocupen, ayudar no, no, mucho. no, yo les subo, yo les subo. Yo les subo, aunque ya les di haciendo la tarea, porque yo les mandé a hacer esto, pero yo les subo, no se Ah, preocupen. Colita. Sí, Gracias, profe. yo les subo profe. y
con esto que se guíen para el ejemplo, igual no importa, pero sí, por favor, verán que hemos visto 3 clases ya canzonas de leer norma y de dar ejemplos. Yo sé que es tedioso y feo, yo lo sé, y que no es muy práctico esto, pero necesito saber la norma, necesito tener claro eso para poder aplicar el ejemplo. Y el vivo ejemplo es lo que yo les digo cuando hacemos un ejercicio. Les pregunto y no nos acordamos. Y yo sé que es difícil grabarse porque ni yo no me grabo, pero al menos sí tenemos idea en dónde vamos a buscar, ¿no es cierto? Como los ejemplos que hemos ido haciendo ahora, ¿ya? Entonces, avancemos un poquito más, ya no nos falta mucho. Y, a ver, esto igual es relacionado a los pagos al exterior. Sí, esto no, sigamos. Ya, bueno, yo les dejé este material igual, yo les voy a subir al final. Sí, sí tengo subido, pero creo que está hasta la mitad. Ya les subo todo este Paint, esta presentación, esta es completita. Como les digo, lean los chicos. Vamos pasando guías por temas de tiempo, porque esto es norma entera, pero no podemos detenernos a leer todo, pero sí está completo aquí. En el tema de otras deducciones está en el artículo 29, también habla sobre la pérdida en la venta de activos, ¿sí? Aquí tenemos referenciados los de la norma y de la ley, del reglamento, diré, ¿sí? ¿Qué más? También habla sobre los artículos de las compañías verificadoras y también de rentas ciertas y vitalicias. No vamos a andar en esto, no les voy a poner ejemplos de esto, pero léanlo, ¿sí? Igual, las certificaciones de auditores independientes, ¿sí? Y lo que deben contener cada una, está aquí, son 8 puntos también. Vamos a dejarlo ahí y yo creo que terminamos con el tema de las deducciones. Solo como última guía, y es un resumen, son los gastos no deducibles. Ustedes vieron que dentro de las otras guías teníamos gastos deducibles, pero dentro de estos gastos deducibles había excepciones que se volvían no deducibles, ¿no es cierto? Entonces, ya de hecho vimos gastos que no se consideran deducibles o la proporción que corresponde a la no deducibilidad. Aparte de eso que ya vimos en las otras guías, todos estos casos en el artículo 35 se consideran como no deducibles, ¿sí? Y dice, no podrán deducirse los ingresos brutos de los ingresos brutos los siguientes gastos. Dice, las cantidades destinadas a sufragar gastos personales del contribuyente y su familia que sobrepasen los límites establecidos en la ley, ¿sí? Esto está mezclado también con el tema de personas naturales, ¿no? Ustedes saben que el tema de gastos deducibles, cuando hablamos de norma, siempre hay un monto límite, ¿no? Con el tema de rebaja cambió, sí, pero también hay un límite. Un límite, como yo les decía, con 0 cargas, con 1 carga, con 2 cargas. A esto se refiere, ¿no es cierto? ¿Qué más dice aquí? Dice que no es deducible. Depreciaciones, amortizaciones, provisiones, reservas de cualquier naturaleza que excedan los límites permitidos. La misma cosa, ¿no? Si hablábamos del tema había una guía que hablábamos del tema de gastos de viaje, ¿no es cierto? Si es que yo paso ese monto, ese porcentaje establecido se convierte en no deducible. Si las depreciaciones de maquinaria, que es el 10%, yo deprecio el 20% y el 20% usamos para vehículos, pues ese 10% que yo deprecié en exceso va a ser no deducible. El mismo caso que les puse por el tema de las provisiones. Si por norma es el 1% y la sumatoria es máximo el 10% y yo provisiono un 2%, obviamente voy a excederme en esta provisión. Ese excedente no está cubierto, es no deducible. Justamente lo que vimos en la clase de hoy. ¿Qué más es no deducible? Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas gravadas. ¿Sí? Todo lo relacionado, todo lo que no sea relacionado, perdón, a los ingresos provenientes de la compañía se consideran como no deducibles, ¿sí? Aquí también me indica pérdidas o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de uso personal del contribuyente. Nada que ver, ¿no? O sea, menos en una sociedad.
si no está relacionado con la actividad y el negocio, que se pierda algún bien, alguna joya dentro de la empresa, del negocio, no se puede justificar como un gasto deducible para poder reponerlo. Nada que ver, a eso se refiere con eso, ¿sí? Dice las donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero y en especie o en servicio que constituyan empleo de la renta, cuya deducción no esté permitido en la ley. Acabamos de ver en las 3 guías anteriores el tema de donaciones para instituciones de ciencias, ¿no es cierto? O sea, para colegios o educación dual, ¿verdad? Entonces, si es que ya ahí me establecía un mínimo de cuánto era, creo que era el 10%, chicos, ¿no es cierto? Entonces eso dice, si es que excedo con ese porcentaje, ese excedente es no deducible. Sí, como vimos en cada artículo, siempre hay una arista donde me dice, esto es deducible, pero si es que pasa esto, este excedente no es deducible, ¿sí? ¿Qué más dice que no es deducible? Dice las multas por infracciones, recargos de intereses por mora tributaria. Obviamente, si yo me atraso con el fisco, esas multas y esos intereses no van a poder deducirse, ni tampoco las multas por los atrasos en el tema de obligaciones con el IES, ¿no es cierto? O en el tema también de multas municipales, tampoco. El tema de patente del 1.5 por mil del impuesto, sí. Pero si es que yo me atrasé y generé multas y moras, esos valores no son deducibles. ¿Sí? Ya, ¿qué más no es deducible? Y ojo, porque aquí podemos poner un buen ejemplo. Dice los costos y gastos no sustentados con los comprobantes de venta autorizados. Por ejemplo, Andrea, yo compré una maquinaria, ¿no es cierto? Que me genera un gasto deducible de $15,000. Este puede ser un ejemplo del deber, por ejemplo. Así les voy a poner. Compré una maquinaria, ¿sí? De $15,000 y el comprobante de venta que me dieron había estado caducada la autorización. ¿El gasto es deducible o no deducible? ¿Qué dice usted? Andrea, ¿ya se me fue? ¿O estamos aquí? Andrea, ¿se fue? Continuemos. Aquí estoy, profe. Ya. Es que está mal mi internet, perdón. La última partecita de la pregunta no la entendí, de la factura. Yo compro una maquinaria, Ya. ya, y en $20,000 me dan una factura y la factura tenía la autorización caducada. ¿Es deducible el gasto o no es deducible? No es deducible. No es deducible porque aquí dice Está la factura que tienen que estar sustentados con los comprobantes de venta, ¿no es cierto? autorizada. Y no solo es que tiene que tener un comprobante de venta, sino tiene que tener, ¿se acuerdan que vimos el reglamento? Yo hasta le subí también le subí, creo, en el material está el reglamento de los comprobantes de venta, ¿sí? En cuanto a facturas, liquidaciones de compra y todo. Si no cumple el documento con lo que dice en el reglamento de comprobantes de venta, es no deducible, ¿ya? ¿Qué más dice? Los gastos, costos y gastos que no hayan efectuado retenciones en la fuente para los casos que la ley obliga, ¿sí? Es por eso que yo les daba ejemplos también anteriormente y decía que las personas que están obligadas a retener a veces pagan el total de la factura, pero siempre piden de favor que que aceptemos la retención, porque el momento que yo no acepto la retención, porque por algún motivo me emitieron tarde o fuera de tiempo, ese gasto, esa compra que hizo, se convierte en no deducible. Entonces, si usted es una sociedad obligada a generar retención y no emitió retención, ¿sí? Sobre las compras que hizo, pues esas compras que hizo son no deducibles. ¿Ya? 8 dice, los costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones respectivas a pesar de haberlas constituido, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos las provisiones como el ejemplo que vimos de la cartera, ¿no? Mensualmente registramos un gasto, entonces si yo, dice, yo registré el gasto, ¿sí? Y no, a ver, ¿cómo es? Si yo calculé la provisión y no le registré dentro del mes, ¿sí? El siguiente mes ya se considera como un gasto no deducible. Ejemplo,
cuando nosotros cerramos año en diciembre, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que pagar la luz, el agua, son gastos que se pagan a mes caído, ¿no es cierto? Entonces, en enero yo tengo que pagar el agua de diciembre, la luz de diciembre. Pero para mi contabilidad yo ya voy a cerrar el mes y peor aún voy a cerrar el año fiscal. Entonces, todos los gastos que yo ya tenga previstos, así no estén facturados, como es el agua, la luz, ejemplo, yo ya puedo registrar. Entonces, yo en el mes de diciembre ya voy a registrar esos gastos, ¿sí? Y en el mes de enero voy a devengar, ¿sí? Entonces, ahí aplicaré el principio del devengo que les había enseñado, ¿no es cierto? Esta de la luz y el agua son gastos anticipados, ¿verdad? Y yo les registro ya en diciembre porque son gastos del año y del mes de diciembre y les voy a liberar o les voy a registrar como gasto corriente en enero. Y ahí registraré la factura y todo. A eso se refiere con esto. Si es que yo no provisioné ese gasto de luz y agua que era de diciembre y voy a querer pagar, sí puedo pagar, pero va a ser un gasto no deducible. Es por eso que incluso todos los meses, no siquiera solo en diciembre, todos los meses y como principio, y el principio de devengo dice, el gasto tiene que registrarse en el mes que se da, en el mes que suscita. Si el agua es de enero, pues el gasto del agua tiene que registrarse en enero, así sea que yo pague en febrero. No sé si esa parte sí les quedó claras, chicos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Seguimos. ¿Ya? Entonces creo que con esto terminamos. Sí, esta es la última guía de gastos no deducibles. Sí, aquí tenemos un artículo sobre reembolsos en el caso de gastos dentro del país. Aquí habíamos ya hablado de esto, que se tiene que utilizar una liquidación de compra, ¿no es cierto? También sobre la base imponible, que ya les estuve conversando un poco. En resumen, la base imponible es lo que les dije, los ingresos ordinarios más los extraordinarios grabados, menos las devoluciones, los descuentos, los gastos, los costos, ¿sí? Eso es en resumen aquí, ¿sí? Esto ya vamos a la práctica en la siguiente clase y les voy a pasar estas guías solo para que vean qué nomás contienen y que puedan ustedes leer de manera siguiente por el tema informativo también, ¿sí? En el tema de conciliación tributaria, esta es una guía más que la vamos a revisar ya en la siguiente clase con la práctica, ¿sí? Y aquí también les he dejado el tema de los artículos de obligados a llevar contabilidad, contribuyentes, los límites, los rangos, las tarifas también, el plazo de conservación de los soportes, ¿sí? Esto es como la emisión de comprobantes de venta. Aquí están todos los artículos relacionados con la norma, ¿sí? Y son cosas que ya hemos visto, pero aquí están en norma. Entonces les dejo aquí para que cuando quieran consultar lo puedan hacer. Aquí importante el tema de la tarifa, que es justamente lo que le decía Carolina. El normal es el 25% y solo en el caso de empresas que son pequeñas microempresas, ¿sí? Hay una disminución de 3 puntos, ¿sí? Y en el caso de empresas extranjeras también. ¿Qué más tenemos? Déjenme ver. Tarifas y nada más, ¿sí? El resto es informativo, chicos. Entonces, si no es más, nos vemos el día martes nuevamente. Yo les cargo los ejercicios que les indiqué, van a ser como les mencioné y igual, si tienen alguna duda, igual el día martes hacemos ya práctico eso. Entonces, chicos, más bien, Profe, disculpe, claro, perdón que le interrumpa. Profe, claro. ¿cuándo va a subir? No, eso ya les subo hasta mañana, les voy a subir ya, para que ustedes puedan hacerlo el viernes en clase. O sea, en la hora que les toca de clase, si gustan, se reúnen y todo. Mañana que es jueves, no, hasta el viernes les subo en la... Mañana es miércoles, profe. Mañana es miércoles, sí, hasta el jueves les subo entonces. Hasta el jueves. Estoy perdida, discúlpenme, chicos. Hasta el jueves les subo para que ya tengan. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Bueno, entonces, más bien, les agradezco y nos vemos la siguiente clase. ¿Sí? Una Listo, buena profe, muchas noche, gracias. gracias. Profe, una buena noche. Gracias, profe. Buenas noches. Buena.